Finalmente vamos a ver las medidas de variabilidad que complementan las medidas de tendencia central. Bien, las medidas de variabilidad entonces indican en cuánto se alejan los valores extremos de las medidas de tendencia central y nos permiten diferenciar entre dos tipos de distribución diferentes, como por ejemplo las que ustedes tienen en la imagen. Allí ustedes tienen dos curvas, una que se extiende entre los valores más bajos y los valores más altos, y otra que se concentra en torno a los valores centrales. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos representando allí las notas de una evaluación parcial o de un examen final, en el primero de los casos nos encontraríamos con notas que van desde el 1 hasta el 10, y en el otro caso nos encontraríamos con notas que van entre el 4 y el 6, por ejemplo. Entonces, allí tenemos una distribución con mayor variabilidad y una con menor variabilidad. La primera de las medidas de variabilidad que nosotros vamos a mencionar, una medida muy sencilla, es la amplitud. La amplitud se define como la diferencia entre la mayor y la menor medición. En el ejemplo de la variable edad, con la que nosotros hemos venido trabajando, nos vamos a encontrar que la persona que tiene una mayor edad ha afirmado que tiene 50 años, mientras que aquellos que han dicho que tienen menos años han dicho que tienen 18. Entonces la diferencia entre 50 y 18 son 32 años. Esa es la amplitud que nos indica, bueno, el grado de variabilidad de nuestra muestra. La otra medida de variabilidad que nosotros vamos a considerar es lo que se conoce como el desvío estándar. Pero para calcular el desvío estándar, que se representa con la letra S minúscula, cuando se trata de muestras, y con la letra griega gamma mayúscula cuando se trata de la población, para calcular entonces el desvío estándar, primero debemos calcular la varianza. Y para el cálculo de la varianza, nosotros tenemos que realizar el siguiente procedimiento, que es el que está representado por la fórmula que ustedes ven allí. La varianza se representa con la letra S al cuadrado. ¿Por qué? Porque vamos a elevar al cuadrado los resultados que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces, la varianza de una cantidad n de mediciones, x1, x2 y así sucesivamente, se define como la media de los cuadrados de las desviaciones de las mediciones respecto de su propia media aritmética. ¿Cómo debemos calcular entonces la varianza? Bueno, para cada una de las mediciones nosotros vamos a seguir trabajando con estas 12 mediciones que hemos tomado como ejemplo. Personas que han dicho que tienen 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 23, 24, 32 y 50 años. Y entonces para cada medición vamos a restarle la media aritmética, que en este caso, en el caso de la edad, era 22,6. Y vamos a elevar ese resultado al cuadrado. ¿Para qué lo elevamos al cuadrado? Para quitarle el signo negativo. Y luego vamos a hacer la sumatoria de todas estas diferencias entre cada puntuación y la media aritmética. Entonces hacemos
18 menos 22,6 y ese valor lo elevamos al cuadrado y nos da 21,16. Lo mismo para el 19, lo mismo para el 20, para el 23, el 24, el 32 y el 50. Y luego sumamos todo y nos da 949,36. Y entonces tenemos que dividir ese número por el total de mediciones menos 1. Como eran 12 mediciones, lo dividimos por 11 y nos da 86,31. ¿Cuál es el problema que tiene la varianza? Bueno, que está midiendo, o sea, nos está dando una información en valores al cuadrado de las unidades de origen. O sea, nosotros tendríamos que decir en este caso la varianza es de 86,31 años al cuadrado. Entonces, para evitar ese problema, el cálculo del desvío estándar lo único que hace es sacar la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, el desvío estándar soluciona este problema que hemos mencionado en referencia a la varianza y nos dice que el desvío estándar es la raíz cuadrada del valor de la varianza. En este caso, el desvío estándar es de 9,29 años. ¿Cómo se interpreta este valor de la varianza? Bueno, para eso nosotros tenemos que apelar a un teorema que es el teorema de Chebyshev, que era un matemático ruso, por supuesto, como su nombre lo indica. El supuesto del que parte el teorema es de que la distribución sigue la forma de la curva normal, o sea que si la distribución es asimétrica, el teorema no funciona. Pero ¿qué es lo que dice el teorema? Dice que en el intervalo entre la media aritmética más menos un desvío estándar, nosotros nos vamos a encontrar con aproximadamente el 68% de las mediciones. Y que en el intervalo entre la media aritmética más menos dos desvíos estándar nos vamos a encontrar con el 95% de las mediciones y que en el intervalo de la media aritmética más menos tres desvíos estándar nos vamos a encontrar con casi la totalidad o el 99% de las mediciones. O sea que, sabiendo que el desvío estándar es de 9,29 años, nosotros podemos decir que de nuestra muestra, el 68% tiene hasta 31,9 años. No consideramos los 13, porque si tuviera 13 años no podría ser estudiante universitario, entonces los valores más bajos no los consideramos. Y hasta 41,2 tendríamos que tener el 95% de los casos. Eso se debe dar porque por encima de los 41 años tenemos solamente un caso. Bien, ¿para qué nos sirven estas medidas de tendencia central y de variabilidad? Bueno, para ver cómo se dan distribuciones de determinadas materias, de determinadas variables, perdón. Y en este caso nosotros vamos a comparar la respuesta de la pregunta en torno a la cantidad de materias aprobadas que hemos obtenido en el 2012, en el 2014. En el 2014 les comento, es un momento complicado para la facultad porque en el medio hubo una toma, un paro docente de muchos días, bueno, y en el 2017, o sea, los valores actuales en cuanto a cantidad de materias aprobadas. Entonces podemos ver que
la distribución del 2012 era prácticamente una distribución normal. Teníamos 3,18 materias aprobadas como media aritmética, 3 materias como mediana y 3 como moda, con un desvío pequeño, 1,41. O sea que podríamos decir que el 68% de los casos se ubicaba tenía entre 2 y 4 materias aprobadas, por ejemplo. En el 2014 la distribución es claramente asimétrica, con la mayoría de los casos en el valor más bajo, o sea, la moda es una materia aprobada, la mediana es 2,5 materias aprobadas y la media aritmética 2,66. Ya nos llega a las 3 materias aprobadas que nosotros teníamos en el 2012. Y tenemos un desvío que es un poquito mayor, ¿sí? O sea, tenemos 1,79. O sea que nosotros podríamos decir que entre una materia aprobada, incluso entre ninguna materia aprobada, entre ninguna materia aprobada y 3 materias aprobadas, 4, se ubica el 68% de los casos. Y en el 2017 aumenta el valor de la moda, o sea, la moda ya no es una materia aprobada, sino que son 2 materias aprobadas, coincide con la mediana, pero evidentemente hay valores, hay casos extremos de una buena cantidad de materias aprobadas. En nuestro caso, si ustedes revisan la columna de la cantidad de materias aprobadas, se van a encontrar con una persona que tiene 11 materias aprobadas. Entonces eso hace que se incline hacia ese lado la distribución. Tenemos 3,03 materias aprobadas como media aritmética. Entonces esta lectura que nosotros podemos hacer de distintas cortes de estudiantes a partir de las medidas de tendencia central es para lo que resulta útil calcular estas medidas.